Listo, acabamos de pedir el menú, por así decirlo. Frango es pollito para 2 personas. Para los amantes de la Fórmula 1, por favor, ¿quién no reconoce este rostro? Es el famoso Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1. Acá, por ejemplo, la chica está con un bikini, un pareo, short. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Jenner Silva, para los que todavía no me conocen. Hoy me encuentro en una de las ciudades más alegres de aquí de Sudamérica. Se trata de nada más y de nada menos que Río de Janeiro, en Brasil. Y vamos a hacer unos videitos por aquí, por esta ciudad, para recorrer las famosas calles de Copacabana, Ipanema, por supuesto el Cristo Redentor, que es una de las maravillas del mundo. Y vamos a explorar su ciudad, su gente, su comida y todos esos lugares maravillosos que tiene este bello país. Así que sin más preámbulos, vamos a visitar esta bella calle. Nos encontramos ahorita exactamente muy cerca a la avenida Atlántica, donde se encuentra la playa de Copacabana. Vamos a darle un vistazo para poder ver esa famosa avenida, la avenida Atlántica, y vamos a ver qué sorpresas nos da aquí Río de Janeiro en Brasil. Así que vamos para allá. Bueno, es muy típico de que aquí, muy cerca de la playa de Copacabana, toda la gente viste de prendas menores, simplemente están con su bikini. Acá, por ejemplo, la chica está con un bikini, un pareo, short. Mucha gente también está con la camiseta afuera. ¿Por qué? Porque el calor amerita también y estamos cerca de la playa, así que tenemos que refrescarnos del clima, refrescarnos del mar y disfrutar de esta ciudad de Río de Janeiro. Ahorita nos encontramos en la paralela a la avenida Atlántica, que es la avenida Nossa Señora de Copacabana. Es una avenida muy transitada donde hay comercios por todos lados, restaurantes, tiendas de souvenirs y también estos famosos kioscos donde venden pues cositas para la playa, snacks, cervezas, revistas. Si es que, por ejemplo, te faltó una pelota y quieres ir a divertirte con una pelotita en la playa, puedes hacerlo. O gorritas también, estos bolsitos típicos de Brasil, Copacabana, para que te lleves un grato recuerdo. Y vamos a ver qué más hay por esta avenida de Nossa Señora, no sin antes almorzar. Vamos a deleitarnos de un rico almuerzo aquí en Boteco Amarelli. Vamos a ver qué tal es los platillos brasileros. Aquí en el restaurante, acá están los precios que están pues relativamente caritos, podría decirse, en base al presupuesto de una persona brasilera. Hay de todos los precios, ¿eh? Vamos a ver qué podemos elegir. Lo que pasa es que los precios también van acorde al sector. Como estamos a tan solo una cuadra de la playa de Copacabana, pues los precios suelen subir por el mismo hecho de que encuentras muchos turistas aquí. Listo, acabamos de pedir el menú, por así decirlo. Frango es pollito para 2 personas. Bien servido, la verdad, ¿eh? Con su arroz, que viene casi una fuente. Por ahí su jarrita de maracuyá, su ensalada. La verdad que el precio 60 reales para 2 personas, o sea, si lo divides. No falta acá en los platos brasileros el famoso frejol, el famoso frejao. Siempre, en cada plato, su frejol, típico de Brasil. Y bueno, vamos a darle al platillo. 60 reales, 30 reales por persona, equivalente más o menos a $5. Buen precio. Ahorita la economía de Brasil está sufriendo una devaluación, pero está bien. Listo, gente. Luego de ya haber almorzado un rico pollito, por fin nos encontramos en la avenida Atlántica, exactamente en la playa de Copacabana. Así que admiren esta avenida, esta playita, que dicho sea de paso, estamos a puertas del Año Nuevo. Se va a celebrar el Año Nuevo aquí en Copacabana y esta es la razón por la cual hemos venido a este lugar, a celebrar el Año Nuevo como debe de ser. Estamos en la playa de Copacabana, que les voy a recomendar algo importante. Si bien es cierto, yo estoy grabando en este momento, pero siempre mirando alrededores. ¿Por qué? Porque exactamente hace 10 años que vine también a celebrar el Año Nuevo aquí en Río de Janeiro. Sufrí un robo en este mismo lugar. Entonces hay que tener bastante cuidado para aquellos turistas nuevos que vienen a visitar la ciudad de Río. Es una ciudad muy bonita, sin embargo también es una ciudad peligrosa. ¿Por qué? Porque para este lado tenemos la playa de Copacabana, alrededores tenemos bastantes edificios, pero detrás
de todos estos edificios se encuentran las famosas favelas. Las favelas donde habita gente, pues, digamos lo que con bajos recursos económicos y que tratan de buscarse la vida de la manera menos propicia, que es pues tomando prestado objetos que no son de su pertenencia. Pero bueno, eso quizás lo voy a tocar en otro video. Probablemente visitemos una favela. Ahorita estamos en la zona de la Avenida Atlántica, en la zona de Copacabana. Una zona muy bonita, con una música muy particular. Hay bastantes kioscos. Bueno, esta es una droguería, esta es una farmacia. Hay gente por doquier, turistas por doquier, ambulantes por doquier, tatuajes para poder realizarte de repente algún tatuaje. La avenida, aquí tiene su zona de bicicletas para poder andar con bicicleta, pasear. Siempre policías haciendo el resguardo, sobre todo en esta fecha, ¿no? Es una fecha muy importante porque se celebra el Año Nuevo aquí. Y, por favor, vuelvo a recalcar de que hay que tener bastante precaución si vienes por la zona de la Avenida Atlántica. Lo más sencillo posible, sandalias, tu polo, un bolsito para que tengas tu toalla, porque si vienes con objetos de alto valor, puede que sufras algún tipo de robo. Así que yo te recomiendo eso, ya lo he vivido y mi consejo es ese de ahí. Aprovechando que estamos aquí y justamente hemos venido a las playas de Copacabana para poder ver si es que hay algún evento privado dentro de la zona de Copacabana. ¿Y cómo puedes averiguar si es que hay un evento privado? En cada uno de estos puestos, en estos bares, en estos barcitos, existen estos anuncios con un código QR y acá dice ventas del ingreso. Normalmente, hablando específicamente de este evento en particular, en este lugar, que casi se encuentra frente al gran hotel, icónico hotel de Copacabana Palace, tiene un precio de alrededor de $1.500 por 4 personas. Quiere decir que cada persona va a pagar aproximadamente entre $370, $375 aproximadamente. Yo pienso de que el precio es realmente caro, no me parece que llegue a pagar esa cantidad porque al final uno puede disfrutar bien de los fuegos artificiales, de la vida nocturna y del Año Nuevo frente a la playa totalmente gratis. Pero si quieres tener, digamos, una comodidad, una silla, algo para que puedas sentirte con mayor seguridad, por así decirlo, puedes pagar. Y así como esos eventos, hay miles de eventos, miles de kioscos que puedes pagar tu entrada para poder tener esa digamos, exclusividad de poder disfrutar el Año Nuevo aquí. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido. Como les mencionaba, ese es el Hotel Copacabana Palace, el hotel icónico y uno de los más caros aquí en Brasil. Por no decir, creo yo, el más caro. Y dato adicional, en ese hotel alberga 3 restaurantes ganadores de estrellas Michelin o Michelin, como se pueda decir. Un restaurante de comida brasilera, un restaurante de comida asiática y un restaurante de comida italiana. Esos son los restaurantes que no me acuerdo el nombre. Creo que una de ellas se llama el Pérgola, pero esos son los datos que le puedo decir. Ya estamos viendo cómo se está preparando Río de Janeiro, se está preparando Copacabana para poder celebrar el Año Nuevo y lógicamente no puede faltar los escenarios de los shows, y este es uno de los escenarios principales que está, como les digo, casi frente al Hotel Copacabana. En este escenario se van a presentar artistas reconocidos, uno de ellos y quien va a, digamos, a abrir el Año Nuevo 2025 es Anitta, la popular cantante Anitta. Si no sabes quién es Anitta, ahí te voy a dejar una imagen de ella. Es una cantante brasilera muy conocida del género funky y también por ahí ha hecho participaciones con estrellas, con artistas del reggaetón. Así que este es uno de los 3 escenarios que van a estar aquí en Río de Janeiro para poder celebrar el Año Nuevo. Si tú todavía no estás suscrito a mi canal, por favor, ¿qué esperas? Suscríbete, es totalmente gratis. Mi nombre es Jenner Silva, con eso me vas a ayudar a hacer más contenidos de este tipo y de poder mostrarte estos eventos como el Año Nuevo aquí en Río de Janeiro, que es uno de los eventos más importantes del mundo. Así que por favor, suscríbete a mi canal, dale al botón de suscribir para que seas uno más y te enteres de todos los videos que voy a colgar durante todo este tiempo. Gracias por suscribirte si ya lo has hecho y sigamos con el video.
Miren chicos, algo curioso que acabo de enterarme gracias a mi amigo es que, como les comenté, este es el escenario principal de uno de los 3 escenarios que va a haber acá en Copacabana a lo largo del litoral. Sin embargo, el escenario principal, ¿por qué está ubicado exactamente frente al Copa Palace Hotel? Porque se está construyendo toda una vía desde el hotel, por aquí, miren, vamos a ver, desde el hotel, toda esta vía que pueden verlo son toldos negros, es como una especie de túnel para que puedan ingresar, bajar por esas escaleras y presentarse los artistas aquí, en este escenario principal. Porque muchos de los artistas, lógicamente, son artistas reconocidos. ¿Dónde se van a hospedar? Efectivamente, aquí en el Copa Palace Hotel de Copacabana, y tienen ese acceso exclusivo para poder entrar y salir del hotel al escenario para poder presentarse y tener toda esa seguridad, ya que si es que, como verán, es una fecha importante, la cantidad de gente que va a albergar aquí va a ser un montón, pues ellos tienen que tener toda la seguridad para poder presentarse muy bien. Entonces, ese es un pequeño dato adicional aquí en los preparativos del Año Nuevo que se está realizando 2025 y que vamos a celebrar aquí en Copacabana. Para los amantes de la Fórmula 1, por favor, ¿quién no reconoce este rostro? Es el famoso Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, que lastimosamente murió en plena carrera. Me parece que fue en el Gran Premio de San Marino, pero uno de los mejores pilotos de Brasil. Ayrton Senna lo vamos a tener siempre en nuestra memoria. Es el mejor de todos. Una de las cosas que más me agrada, no solo de Río de Janeiro o Río de Janeiro en portugués, sino de Brasil entero, es que la vibra que se siente aquí en Brasil es única. La gente es muy amigable, a pesar de que pues muchos de ellos no sepan el idioma inglés o español, tratan de ayudarte en lo máximo y eso se aprecia muchísimo. La gente brasilera, la sangre brasilera tiene un espíritu muy alegre, es gente muy amigable y eso es símbolo de que efectivamente la vas a pasar muy bien en esta ciudad, no solo en Río de Janeiro, sino en Sao Paulo, en Salvador, Florianópolis. He tenido la suerte y el agrado de poder vivir un poco de tiempo por este bello país y siempre ha sido muy grato, muy bonito tener a gente brasilera con ese espíritu tan alegre, tan motivador. Y esa es una de las cosas que me agrada de este país. Vamos a caminar un poquito más por la avenida Atlántica. Vamos a dirigirnos al otro hotel, uno de los importantes hoteles también, el Hotel Hilton, que está a pocas cuadras de aquí. ¿Y por qué? Porque estamos tratando de buscar y ver los precios que cada uno de estos puestos, cada uno de estos lugares cobra para poder celebrar el Año Nuevo. Y tengan una idea más o menos de cuánto cuesta pasar Año Nuevo aquí en uno de estos lugares con tu silla, para que escuches un poquito de música, para que tengas la comodidad de poder celebrar el nuevo año. Así que vamos para el Hotel Hilton, vamos a preguntar cuánto cuesta por ahí para tener una idea del precio que cuesta celebrar aquí Año Nuevo en Río de Janeiro, Brasil. Y así como existen distintos lugares frente al mar, hay bastantes vendedores, artesanos que vienen a ofrecer sus productos, como por ejemplo estos sombreros, que yo los llamo, me parece, habanos. Aquí se están preparando para poder también vender sus productos. Otro de los productos clásicos de verano son los collares, los aretes, muy pintorescos, muy llamativos, algunos grandes, otros pequeños. Y así como estos señores que vienen a ofrecer su arte, también hay vendedores de helados, vendedores de cerveza, porque en Brasil siempre vas a encontrar algún vendedor en la calle que ofrezca cualquier tipo de producto. Ya si es que no necesitas esos productos, por supuesto, también el popular azaí, que el azaí es una fruta muy demandante aquí en Brasil, que lo puedes usar para crear este tipo de snacks, como un snack de azaí con algunos frutos, yogur, granola, frutos secos. Es muy rico, muy nutritivo y tiene un precio bastante accesible. Otra de las cosas que también puedes hacer aquí en Río es este tipo de peinados. Ahí ya se está haciendo un peinado la chica para que puedas tener un poquito más de ventilación en tu cabello, creo yo, ¿no? Pero queda muy bonito. Y popular las camisetas de los equipos de Brasil también. La popular camiseta amarilla y verde
que en portugués es, me parece, verde, vermelho, amarillo y verde. Y bueno, si es que ya tienes todas esas cosas y no quieres gastar en souvenirs, en productos de, digamos, en accesorios aquí en Brasil, puedes venir a la playa, divertirte, entrar de repente a uno de estos barcitos, escuchar un poquito de música popular de Brasil, un poquito de bossa nova, un poquito de samba. Y si es que ya quieres practicar algún deporte dentro de la playa, pues la playa ofrece nets, red para practicar vóley, también ofrece gimnasio. Otro detalle particular es que los brasileros se cuidan mucho, tienen una vida fitness, la gran mayoría, y eso es motivo de que también puedan exhibir, pues, o puedan estar sin camiseta, puedan caminar y mostrar su cuerpo, ¿no? Aquí tenemos un pequeño vistazo de la playa, de la arena, y por allá pues podemos apreciar uno de los campos de vóley o de repente practicar fútbol de playa. Y también hay lugares, baños públicos donde puedes tú entrar, cambiarte, ducharte y salir tranquilamente como si no hubieses venido a la playa, como si aquí nada hubiese pasado. Que tengan una idea del precio del agua aquí en plena Avenida Atlántica. Un agua mineral te cuesta 5 reales, aproximadamente 80 centavos de dólar. Un coco te cuesta 10 reales, que más o menos equivale a $1 y medio, más o menos. Los precios, pues nada caro. Ahorita, lamentablemente, Brasil está siendo afectado por una devaluación de su moneda, pero eso también viene a ser una gran ventaja para aquellos turistas que vienen desde otro país, sobre todo turistas norteamericanos que tienen como dólar su moneda local. Para ellos va a ser muy barato. Incluso también para mí, yo que vengo de Perú, más o menos el tipo de cambio es por cada real. En este momento, diciembre de 2024, un real equivale más o menos a 65 céntimos. O sea, si esta botellita de agua cuesta 5 reales, más o menos voy a gastar prácticamente 3 soles, 2 soles, que pues para estar en un lugar aquí en plena Avenida Atlántica y tienes sed, pues lógicamente vas a tener que consumir esto. El detalle adicional aquí en Brasil es que todos los lugares, incluso los puestos pequeños, aceptan tarjeta, y eso es una ventaja porque no necesitas llevar efectivo, no necesitas traer reales. Todo lo puedes pagar con tarjeta de crédito y eso amerita mucho porque puedes pagarlo desde el teléfono, no traes efectivo, te evitas de que puedas perder quizás los billetes, y es una gran ventaja para poder frecuentar, para poder caminar por todos lados y poder pagar con tu teléfono. Así de simple, nada más. Otro dato adicional para aquellas personas que quieran venir en diciembre y quieran celebrar el Año Nuevo aquí en Río de Janeiro es que el clima es bastante caluroso, estamos en verano. Sin embargo, es una ciudad que suele llover con frecuencia. La probabilidad de lluvia es de aproximadamente un 60%. Eso significa que ahorita el clima está perfecto, pero ya estamos viendo pequeñas nubes negras que puede hacer de que en algún momento llegue a llover. Y la lluvia no es nada tranquila que digamos, es una lluvia bastante fuerte, tienes que ir con paraguas y pues eso puede arruinar tu experiencia de pasar un bonito año nuevo. Sin embargo, pues veamos qué sucede. Tengo el grato recuerdo también de que se vivió aquí la Copa del Mundo en el año 2014, que dicho sea de paso, también estuve aquí en este lugar. Jugó Alemania, bueno, Brasil con Alemania, y tremenda goleada que le dieron a los brasileros. Justo minutos antes del partido, la ciudad comenzó a llover. Comenzó a llover tan fuerte que la gente decía de que pues estaba muy triste, Dios estaba llorando porque Brasil había perdido. Y aquí se formó todo un escándalo. Hubo mucha gente brasilero que no le gustó pues que Brasil haya perdido en su territorio. Sin embargo, esas son pequeñas anécdotas que les puedo contar y que lo he vivido aquí en Brasil. Así que preparados, lleven su paraguas, traigan equipo para la lluvia, para que no tengan ese problemita con la lluvia y puedan tener una buena experiencia aquí en Río de Janeiro.
Ya nos encontramos exactamente en uno de los 3 escenarios. Ya les había mostrado el escenario principal, ahora les estoy mostrando el otro escenario que se encuentra más o menos en el barrio de Leme. Aquí la avenida Atlántica reúne, creo yo, si bien no me equivoco, 3 barrios. Al centro, frente al Hotel Copacabana, es lógicamente el barrio de Copacabana o la playa de Copacabana. Frente al Hotel Hilton ya nos encontramos aquí en Leme. Y al otro lado se encuentra la playa, la famosa playa de Ipanema. Entonces puedes elegir cualquiera de esas playas para poder divertirte. Copacabana es la playa principal, la playa más turística y la playa también un poquito más peligrosa de la gente de lo ajeno. Ipanema, que es un poquito más bonito, y Leme también, que es una de las alternativas que puedes venir. Hay playas por alrededor también, una de ellas y una de las pocas frecuentadas por los turistas y muy bonita. Y de hecho me estoy quedando yo en ese lugar, en ese barrio, que es Barra de Tijuca. Barra de Tijuca se encuentra al otro lado, más o menos a unos 40-50 minutos de aquí de Copacabana. Es un lugar muy bonito que probablemente les muestre también en un video próximo aquí por estos días que voy a estar en Brasil. Así que hemos visitado ya uno de los escenarios, ya sería el segundo escenario, el principal y el escenario de aquí de Leme. Y seguimos recorriendo toda esta avenida Atlántica porque tan solo en pocos días este lugar se va a convertir en el evento más importante y principal de todo el mundo. Vamos a celebrar el Año Nuevo 2025 aquí en pleno Río de Janeiro, en plena avenida Atlántica. Y la gente va a ser un furor, va a estar llena de turistas, lleno de gente local y se va a celebrar el Año Nuevo a lo grande. Y eso es lo que queremos. Por ese motivo hemos venido aquí a Río de Janeiro. Otro punto a considerar aquí si quieres celebrar Año Nuevo en Río de Janeiro es que la vestimenta típica para poder recibir el Año Nuevo, y sobre todo aquí en Brasil, en Río de Janeiro, es que tienes que vestirte de blanco, totalmente de blanco. Es un símbolo de paz para poder recibir el Año Nuevo con todas esas energías. Y también un detalle, si es que quieres entrar aquí a la playa de Copacabana, es que si es que traes bebidas alcohólicas, estas no tienen que ser de vidrio. ¿Por qué? Porque va a haber un control a pocos metros de aquí en el cual te van a revisar y las bebidas de vidrio no van a poder ser aceptadas. Así que si es que quieres traer tu champán, tu vino y celebrar, tráelo en botella plástica. Otro detalle más, aparte de la vestimenta en color blanco y aparte de las botellas de vidrio, es que tienes que venir con tiempo para poder buscar un lugar donde puedas quedar. Hay un control, hay un acceso restringido, lógicamente nada de cosas punzocortantes, nada de armas, y vestir totalmente sencillo, de blanco, pero sencillo para poder recibir el Año Nuevo con la mejor actitud. Miren chicos, acabamos de encontrar otro puesto donde se va a celebrar también el Réveillon 2025 y aquí el precio ya bajó considerablemente. Cada persona tiene un precio de 800 reales para poder celebrar el Réveillon. Lógicamente no estamos frente al Copacabana Palace, pero estamos frente a uno de los escenarios también muy cerca. No es el escenario principal, pero quizás esa es la razón por la cual cueste un poquito más barato. ¿Qué incluye con esos 800 reales? Incluye bebidas ilimitadas, la cena también y comida ilimitada desde las 10 de la noche del día 31 hasta las 9 de la mañana del día 1. Equivale a más o menos $120 por persona, y si tienes un grupo mayor a 4 personas, el costo puede variar un poco, puedes negociar y tienes que separar una mesa. Entonces esa es la información de este lugar para celebrar el Año Nuevo o el Réveillon 2025 aquí en Copacabana. Si bien es cierto, es un poquito más caro conforme vas acercándote al escenario principal, pero esta es una de las opciones que puedes tomar si quieres tú tener un lugar más tranquilo, puedas sentarte, disfrutar de bebidas, de comida y por supuesto recibir el Año Nuevo como debe de ser. Te doy esa información, te doy ese dato para que puedas tú tener en cuenta y celebrar el Año Nuevo a lo grande. Bueno, nosotros ya estamos haciendo la reserva en este lugar que cuesta 800 reales por persona,
porque estamos cerca a uno de los escenarios, uno de los 3 escenarios, y exactamente nuestra mesa va a estar ubicado aquí. Entonces, esa es una gran ventaja porque si es que llueve, pues la lluvia, vamos a estar cubiertos de la lluvia, podemos ingresar y salir a la arena cuantas veces querramos. Si queremos irnos a la playa, podemos ir a la playa, nos van a entregar una pulsera para poder entrar y salir, y no solamente a la playa, sino también a la parte de atrás. Podemos ver el escenario y apreciar los fuegos artificiales aquí en todo este litoral, porque eso es lo atractivo, eso es lo bonito de Río de Janeiro y del Año Nuevo. Y por supuesto tenemos uno de los escenarios, 800 reales, aproximadamente 120 dólares por persona. Es un precio razonable a comparación al precio que cuesta mucho más allá en el escenario principal. Tenemos comida ilimitada, bebidas ilimitadas, entramos y salimos al lugar que querramos cuantas veces querramos, y vamos a vivir la experiencia de poder estar en una de las zonas privilegiadas aquí en la playa de Copacabana. Listo, ya se hizo el pago. Esta es la mesa, nuestra mesa está aquí, este es nuestro nombre. Aquí vamos a celebrar con mis amigos el Año Nuevo, y también vamos a celebrar algo especial que todavía no se los he comentado a ustedes. Esta es una fecha muy especial para mí porque no solamente yo celebro el Año Nuevo el día 31 de diciembre, sino también que celebro mi cumpleaños. Mi cumpleaños cae el 31 de diciembre y esa es la razón del por qué hemos reservado aquí un espacio en este lugar. Así que vamos a tratar de disfrutar de este espacio para poder celebrar mi cumpleaños, celebrar el Año Nuevo y celebrarlo a lo grande aquí en Río de Janeiro. Ya les he dado los tips de qué cosa tienes que hacer si es que quieres celebrar Año Nuevo, quizás no este Año Nuevo, pero quizás los próximos, si es que tú vienes acá a Río de Janeiro. Cómo puedes entrar, la vestimenta totalmente blanca, y poder reservar en uno de estos lugares. Si deseas reservar también en los hoteles, puedes reservarlo. El precio es totalmente distinto, mucho más caro, pero nosotros vamos a tener la experiencia de estar cerca a los fuegos artificiales, cerca a la playa y cerca a toda la gente, a toda la alegría de aquí que combina Río de Janeiro. Mi nombre es Jenner Silva, por si todavía no me conoces, si todavía no te has suscrito a este canal, por favor, suscríbete a este canal lo más pronto posible porque te voy a presentar videos de este tipo, de distintos lugares del mundo. Y si es que ya estás suscrito, muchas gracias por suscribirte. Nos vemos en el próximo video y que pases un feliz Año Nuevo al lado de todos tus seres queridos. Bye bye. Un poquito de bossa nova, un poquito de salsa, perdón, salsa no, beat.